Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, estimados, les comento el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de los módulos que hemos estado viendo durante todo este curso de introducción a la minería. Y luego vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstico para tener una referencia sobre los conocimientos que hemos ido aprendiendo. La evaluación no tiene ninguna calificación o no lo va a afectar de ninguna forma en el curso que están tomando ustedes, sino que más que nada para tener una referencia de lo que es y tener un registro de lo que hemos estado haciendo durante estas 2 semanitas. Bueno, en el primer módulo, ¿verdad? Primera clase estuvimos viendo introducción a la minería, hablamos un poco de la historia también, sobre los primeros pueblos indígenas que teníamos acá en Chile, que fueron los primeros que explotaban lo que son los minerales en nuestro territorio. Hablamos de las grandes cantidades de exportación de minerales que realiza Chile, siendo el más grande el cobre, con más de un 72% de producción a nivel mundial, y también que somos el tercer productor de molibdeno también a nivel mundial. Dos pilares fundamentales en la economía chilena. Hablamos de algunas instituciones fiscalizadoras que nosotros teníamos, ¿verdad? Que son las que se encargaban de regular todo lo relacionado con la industria y las empresas mineras acá en el país, para ver que se cumplan las normativas y todo lo que tenga relación con seguridad y el medio ambiente. Vimos en Nageomin, ¿verdad?, que tiene relación con la fiscalización de la seguridad y la correcta explotación de recursos. Cochilco, que ve temas de políticas mineras. El Ministerio de Minería, que defiende las políticas públicas en relación a las minerías. Y obviamente la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene relación con todas las normativas ambientales. Hablamos también y definimos lo que es el proceso minero, cómo comenzaba con la exploración, ¿cierto? Ver dónde se encontraban los recursos que a nosotros nos interesaban. Vemos que se diferencian en dos, ¿verdad? Que eran los sulfuros y los óxidos, dependiendo de qué tan profundo se encontraba en la tierra. Y dependiendo de ello,
era el tipo de minería que nosotros vamos a desarrollar. La extracción, ¿verdad? Que se hacía con estas perforaciones y estas explosiones que nos ayudaban a retirar el material para transportarlo al siguiente proceso, que era un proceso que nosotros vimos de chancado, que tenía tres etapas: chancado primario, secundario y terciario, que nos permitía finalmente reducir el diámetro del material hasta media pulgada de diámetro. Vimos algunas de las correas transportadoras, ¿verdad? El principal método de transporte de material que tenemos en la minería. Y luego pasamos a ver lo que era el proceso de molienda, ya cuando se trituran aún más estos minerales hasta cerca de 18,18 milímetros. Vimos que hay tres tipos de molino que se utilizan, siendo el último el saque el más eficiente, más grande, ya que nos ahorra la etapa del chancado secundario y terciario. Como se ven por fuera estos molinos, ¿cierto? Luego del proceso de molienda pasamos al proceso de flotación, donde todo este mineral que viene de molienda se inserta, se mete en estas piscinas grandes que tienen un motor que los va mezclando, ¿verdad? Con todos estos reactivos que nosotros vimos que se le añadían para poder separar lo que es el cobre del otro material que no nos interese. Luego vimos el proceso de fundición en esta casi última etapa donde nosotros podíamos obtener un porcentaje mucho más elevado de pureza del mineral, exponiéndolo a altas temperaturas y fundiéndolo. Y aquí se generaban estos ánodos de cobre, estas plaquitas, ¿cierto? Que se vierten en estos moldes del material fundido. Y luego la última afinación, ¿cierto? La electrorefinación, que es la fase donde se meten estos ánodos en una sustancia eh, ácida, ¿cierto? Y se les pasa una corriente eléctrica, lo que permite que las partículas de cobre se adhieran a otra plaquita que es conocida como el cátodo, que es la que finalmente tiene el 99,99% de pureza. Y esa era la última fase más de afinación del porcentaje de pureza del cobre. Y algunas aplicaciones, ¿verdad? Que también vimos que el cobre está presente en casi todo ámbito de nuestras vidas. Luego estuvimos viendo lo que es temas más legales, ¿cierto? Sobre todo la ley 16744. ¿Qué era esta ley? Es un seguro de salud que nos va a otorgar prestaciones médicas, económicas a los trabajadores en caso de tener algún problema o algún accidente laboral. ¿Cuáles son los objetivos que prestaciones nos da? Uno de los objetivos de esta ley es de prevenir, ¿qué cosa? Prevenir los accidentes, prevenir que ocurran estos accidentes y que se llegue a desarrollar alguna enfermedad profesional. Otorgar lo que son las prestaciones médicas para restituir al trabajador en lo posible en toda su capacidad para poder trabajar. Todo lo relacionado con la salud está dentro de las prestaciones médicas. Prestaciones económicas ya cuando em, tenemos algún tipo de pérdida, de ganancia o para trabajar, ¿cierto? Y esta ley nos otorga algún beneficio monetario económico para que podamos seguir teniendo ingresos. Vemos que también se encargaba de rehabilitar al trabajador para devolverlo en toda su capacidad para trabajar, ¿cierto? Y también de reeducar en caso de que no pueda desarrollar las mismas actividades debido a un accidente o una enfermedad, poder enseñarle un nuevo oficio, una nueva profesión que pueda desarrollar en algún área distinta de la empresa. Clasificamos también lo que era un accidente de trabajo, que lo podíamos definir en base a dos causas, de causa directa e indirecta. La causa o el accidente a causa del trabajo es cuando estábamos desarrollando nuestras funciones plenamente, por lo que nos pagan, ¿cierto? Y con ocasión hacíamos referencia a encontrarnos en nuestro lugar de trabajo, sin embargo, no estamos desarrollando nuestras funciones cuando sufrimos un accidente.
Y también vimos lo que era un accidente de trayecto, ¿verdad? Que era cuando nos estábamos desplazando eh, desde el lugar o nuestra habitación donde vamos a dormir y nuestro lugar de trabajo o viceversa. Si durante ese trayecto me ocurre algo, tengo algún accidente, se considera como un accidente de trayecto y está amparado por la ley 16744. Y tercero, vimos lo que son las enfermedades profesionales también, que son todas las causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión que nosotros desarrollamos o las condiciones ambientales o adversas bajo las cuales nosotros vamos a estar trabajando en algún lugar o sector. Por ejemplo, la sílice es bastante conocida en minería, o la hipoacusia cuando perdemos la capacidad auditiva debido a grandes ruidos son ejemplos de enfermedades profesionales. Las prestaciones preventivas que hablamos, ¿verdad? Eh, Son todas aquellas asesorías, capacitaciones o programas que buscan enseñarle a los trabajadores por qué deben ocupar todos sus implementos, por qué deben tener cuidado y cuáles son los riesgos a los que están expuestos a fin de prevenir algún tipo de accidente. Las de salud, como mencionamos, tiene que ver todo con la salud del trabajador y son prestaciones y atenciones de salud gratuitas que recibe un trabajador después de algún tipo de accidente. Y las económicas, como mencioné, tienen el objetivo de reemplazar la renta o los ingresos de la actividad del trabajador cuando se ve incapacitado de forma temporal o permanente. También tenemos subsidios o indemnizaciones, dependiendo de qué tan grave fue la situación en la que nosotros quedamos y si podemos volver a trabajar o no. Hablamos de dos decretos supremos, el decreto supremo número 40, el cual me dice que en toda empresa con más de 100 trabajadores tiene que existir un departamento de prevención de riesgo que sea obviamente dirigido por profesionales de esa área y que me van a ayudar a evaluar todo lo que son los riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, así también como de educar a los trabajadores. Y el decreto 54, que me habla que en toda faena, sucursal o empresa donde haya más de 25 trabajadores, se debe formar un comité paritario de higiene y seguridad. Que entre algunas de sus funciones tenemos, ¿cierto?, asesorar a los trabajadores para que utilicen toda su indumentaria, investigar las causas de algunos accidentes, ver por qué sucedieron los accidentes y determinar también si fue debido a alguna negligencia por parte de la empresa, por parte del trabajador. Hablamos de los EPP, ¿cierto? Que son elementos que nos protegen contra agresiones físicas, químicas, biológicas también, que que pueden suceder mientras nosotros estamos trabajando. Hablamos de los más generales, casco, gafas, guantes, zapatos de seguridad. Vimos que habían distintas categorías, dependiendo de la protección o el grado de protección que nos entregaban estos elementos. Protectores de diversas partes del cuerpo, estuvimos hablando. La importancia de seleccionar correctamente nuestro EPP, los criterios que deberíamos tener en consideración, las tallas, las marcas, los grados de protección que nos brindan, el uso correcto de herramientas también que pueden desencadenar en accidentes, ¿verdad? Si las ocupamos de manera incorrecta o si no las almacenamos en un lugar propicio para poder guardarlas, podrían sufrir algún tipo de pérdida. Luego hablamos de lo que son las emergencias, ¿cierto? Que son situaciones que ocurren de manera inesperada. Vemos que podríamos tener emergencias médicas, cuando alguien tiene problemas a la salud, incendios también, los tipos de alarma que deberíamos saber qué significa cada alarma para entender la situación. Hablamos de fuegos e incendios también, siendo el fuego cuando esta reacción química, ¿verdad? Está recién comenzando y es controlable. Y ya un incendio es cuando este fuego se nos salió de las manos, se salió de control y no lo podemos controlar de una manera simple,
sino que tiene que venir un equipo especializado para hacerlo. Mencionamos algunas de las causas comunes que pueden tener los fuegos o los incendios. Son diversas: origen eléctrico, fricción, temperatura, cigarrillos, chispas, superficies calientes, corte y soldadura, sobre todo por estas chispas incandescentes que saltan. Y vimos cómo se genera el fuego. Hablamos del triángulo del fuego, que nos habla de que se necesitan tres elementos que son indispensables y tienen que estar al mismo tiempo para que se produzca el fuego. Y este es el combustible, el oxígeno y el calor. Combustible, recordar que son todos los materiales que tienen la capacidad de arder, o sea, casi todos tienen la capacidad de arder. El calor, en este triángulo de fuego, es el que me va a aportar la temperatura suficiente para que el combustible inicie su proceso de combustión. Y el oxígeno me permite mantener esta reacción durante un tiempo. Y vimos que el oxígeno siempre está presente en todos los lugares, por lo cual solo necesitamos que se cumplan los otros dos puntos para que se inicie el fuego. Vimos formas en las que se transmitía el calor: conducción, cuando dos cuerpos se tocan directamente; convección, que es la transferencia de calor para fluidos, ¿cierto? Como humo, vapores, gases, agua, aceites, etcétera; y la radiación, que es cuando se transmite el calor em, mediante ondas electromagnéticas, y estos no requieren de un medio físico para poder hacerse esta transferencia de calor. Con el fuego vimos que había cinco categorías: los clase A, cuando implican combustibles sólidos como el papel, la madera, el cartón; los clases B, cuando implican lo que son líquidos inflamables, como lo son la gasolina o los aceites, parafina también, etcétera; clase C, los que tienen su origen debido a algún equipo eléctrico que haya estado energizado; clase D, los que incluyen lo que son metales que son combustibles, como el potasio, el cobre, el cesio, el boro, el magnesio, etcétera; y los fuegos de clase K, que involucran aceite y grasas animales, que son bastante utilizados en grandes cocinas. Hablamos también de los métodos de control para poder extinguir un incendio: método por enfriamiento, donde nosotros retirábamos esta parte del triángulo del fuego en la cual teníamos calor; por sofocamiento, cuando nosotros retirábamos la parte del oxígeno; y la eliminación del combustible, obviamente cuando eliminamos el combustible para que se extinga el fuego. Vimos que distintos tipos de extintores servían para distintos tipos de fuego, y cada uno tenía una clasificación y una etiqueta correspondiente que nos indica para qué fuego debiéramos utilizarlo o no. Luego hablamos del primeros auxilios, vimos las reacciones que tiene el público en general ante una emergencia, sobre todo médica; protocolo inicial que veíamos, ¿cierto? Siempre poner atención a nuestro entorno primero, asegurarnos que el lugar sea seguro para nosotros, después dar aviso a autoridades y luego empezar a tomar algún tipo de acción para ayudar a alguna persona que haya tenido algún accidente. La reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Que se aplica con las manos, un poco más abajo del esternón, cerca de la boca del estómago. Son pulsaciones, ¿verdad? Entre 5 a 6 centímetros que nosotros teníamos que em, empujar hacia adentro lo que son el área del esternón de la persona, para nosotros tomar la función de su corazón o de sus pulmones en caso de que la persona no tenga pulso o que la persona no esté respirando. Solo en esos casos se debe hacer el RCP, que es la reanimación con las manos. Vimos distintas situaciones, cómo podríamos manejarlas. Control de hemorragia, ¿cierto? Teníamos que poner gasas lo más limpia posible, algún paño limpio, e ir haciendo presión en el lugar donde haya hemorragia, y nunca retirar el primer paño o la primera gasa que yo puse, sino que aplicar un vendaje para que se mantenga la presión. Fractura, nunca mover el hueso que está roto,
sino que tratar de inmovilizar la extremidad de la mejor manera posible para evitar que haya algún movimiento que cause algún otro daño. Y la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Em, que nos ayuda a extraer cualquier objeto que se haya atorado en el sistema respiratorio de una persona, poniéndolos detrás de esa persona y haciendo compresiones en la boca del estómago hacia adentro y hacia arriba para que esta persona pueda botar ese objeto extraño. También lo vimos en niños pequeños que la forma en la que se hacía era un poco diferente, ¿cierto? Donde había que tener más cuidado con la presión que se hace y las posiciones en las que le tenemos que poner al lactante o al niño pequeño. Luego hablamos de lo que era el medio ambiente, de la ley que teníamos, ¿cierto? Conceptos clave de sostenibilidad, remediación, riesgo ambiental, mitigación y evaluación del impacto ambiental, que son 5 puntos que en todo el proyecto industrial o proyecto minero debían cumplirse o tenerse en consideración antes de llevarse a cabo el proyecto. Vimos esta ley 19.300 que establece los marcos normativos de protección del medio ambiente en Chile y regula eh, el impacto ambiental que se generan con estos proyectos. Otras leyes, reglamentos, códigos de la minería, normas de calidad ambiental y de emisión que me ponen límites en las emisiones que yo voy a generar. Y evaluaciones del impacto ambiental también. Vimos cómo podríamos contaminar o las contaminaciones que se generan en minería de los recursos hídricos, ¿verdad? Del aire, degradación del suelo, impacto en la biodiversidad, en los ecosistemas presentes en el lugar, impactos sociales cuando hay comunidades cercanas a los proyectos mineros y también medidas de mitigación, el uso de tecnología, barreras impermeables, evaluación de la eficiencia de estas medidas, estar comprobando siempre que estén funcionando. Vimos algunos ejemplos que han sucedido aquí en el país de contaminación y hablamos un poco de los estándares ambientales con los que trabaja Codelco. Un segundito.
Bueno, y el día de ayer, ¿cierto? El último módulo, el módulo 5, estuvimos hablando sobre la comunicación y el trabajo en equipo, qué era la comunicación efectiva, de qué manera nos podría ayudar, ¿cierto? A tener un mejor ambiente laboral, saber expresarnos y comunicarnos de una mejor manera. Las habilidades, ¿cierto? Que podíamos ir desarrollando, habilidades pasivas también que se les conocen, habilidades clave que son transversales en los lugares de trabajo, que eran 6. La empatía, el trabajo en equipo, ser asertivo, capacidad de negociación, escucha activa y flexibilidad son habilidades clave que nos permiten realizar un trabajo y comunicarnos de una mejor manera con cualquier persona en cualquier lugar. Los distintos tipos de comunicación que nosotros empleamos diariamente. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal era la que utiliza palabras o mensajes para transmitir cierta información, ¿cierto? Puede ser hablada o escrita. Y la comunicación no verbal, que es un poco más del inconsciente y que refleja nuestras emociones, que incluye gestos, expresiones, posturas, etcétera. Los 4 puntos que están presentes en la comunicación: emisor, receptor, mensaje y retroalimentación. Hablamos de las barreras que podríamos presentar al momento de establecer una comunicación, barreras personales que tienen que ver con los individuos, barreras físicas que tienen que ver con nuestro entorno, por ejemplo, el ruido, ¿cierto? Y barreras semánticas que tienen que ver con el lenguaje, el significado de palabras, jerga o terminologías que podamos utilizar. Hablamos también que podíamos tener una comunicación formal e informal, siendo la formal un poco más estructurada y que nos ayuda a seguir cierto orden y ser más organizado, y la comunicación informal que suele ser mucho más espontánea, flexible, pero que puede ser menos efectiva cuando queremos transmitir un mensaje crítico o un mensaje importante. El rol o los puntos importantes que debiera tener o que debiera manejar un líder o una persona que tiene gente a cargo: establecer un ambiente de apertura y confianza para los trabajadores, en donde puedan intercambiar opiniones e ideas sin ningún problema. Un buen líder también es una persona que es abierta a escuchar a los demás y permite abordar y resolver conflictos de una manera constructiva. Vimos herramientas también que nos pueden ayudar a nosotros a tener una mejor organización en nuestro trabajo, como lo son la planificación de las tareas que vamos a realizar, ver cuáles son las actividades que debemos cumplir o no, y así podemos ver y llevar un orden sobre las actividades que están planificadas para un turno, para un día. La importancia de distribuir bien las responsabilidades, sobre todo por líneas de supervisión, para asignar a cada tarea la persona que tenga la habilidad y la experiencia para desarrollar esa actividad. Vimos los beneficios que nos podrían dar las reuniones diarias de seguimiento que se hacen por lo general en gran parte de la empresa, donde se habla de las actividades que se han realizado, qué falta realizar, qué vamos a realizar el día de hoy, etcétera. Vimos que habían algunas herramientas, algunos documentos que nos sirven a nosotros para hacer esta planificación y este análisis de nuestras tareas de una manera mucho más simple. En el caso de la minería, una bastante utilizada que es la ART, en la cual tenemos que analizar distintos riesgos, poner información del lugar y de la actividad que vamos a realizar y desglosarla esta actividad paso a paso, identificando en cada punto los riesgos y las medidas de mitigación que nosotros vamos a implementar. Dimos unas definiciones, ¿verdad? Comunicación interpersonal, que es la comunicación que se da entre dos o más personas. Escucha activa, que básicamente era poner atención a lo que el hablante me está diciendo, para así poder hacer una retroalimentación de una manera adecuada. Retroalimentación constructiva, cuando queremos ofrecer un comentario,
siempre tratar de hacerlo cargándolo hacia el lado positivo de la balanza, más como una mejora, una oportunidad de mejora, más que solo una crítica negativa. Dentro de las barreras que teníamos, hablábamos del ruido ambiental, ¿cierto? Que no nos permite comunicarnos de una manera óptima. Y para ello nosotros ocupamos lo que son las tecnologías como las radios, que son bien utilizadas en minería. Barreras culturales y lingüísticas, cuando tenemos equipos de distintos países, ¿cierto? Los prejuicios, barreras personales que pueden afectar la disposición que tienen las personas de escuchar, la importancia de la comunicación en situaciones de emergencia, conflictos comunes que podríamos encontrar en lugares de trabajo, conflictos por recursos, cuando se necesita, dos equipos de trabajo necesitan ocupar la misma herramienta o el mismo equipo y son recursos limitados en la empresa, por lo cual si no se manejan bien estos conflictos, podríamos desencadenar en lo que son peleas o tensiones y disputas dentro del equipo de trabajo. Conflictos culturales, en las diferencias de los valores que tenemos como personas también puede provocar algún tipo de malentendido. Conflictos por roles y responsabilidades, cuando estos no están bien establecidos, podríamos tener falta de claridad sobre quién debe hacer qué tarea y los equipos, a fin de cuentas, se lavan las manos y nadie quiere hacerse responsable de nada. Por eso es mejor siempre tener bien distinguido y bien repartido las responsabilidades dentro de un equipo de trabajo. Puntos en los que podríamos fracasar, por lo general, cuando nosotros queremos resolver un problema, ¿cierto? No elegir el momento adecuado, hacer crítica inadecuada, abordarlo de manera prematura, ¿verdad? Herramientas y elementos que me permiten resolver conflictos de una mejor manera. Vimos la mediación, que es la intervención de un tercero neutral que no tenga que ver en el conflicto, que nos puede ayudar a tener una visión mucho más crítica y mucho más confiable de lo que está sucediendo. La habilidad de negociar, ¿cierto? Buscar un punto medio en que todas las partes que tienen un conflicto estén de acuerdo. Y hablamos de actitudes también que pueden ser consideradas positivas o negativas dentro de un equipo de trabajo. Actividades positivas, ser honesto, maduro, tener empatía, flexibilidad, paciencia. Y negativas, individualismo, ser muy competitivo con los demás, querer llamar la atención, querer imponer las cosas en vez de hacer sugerencias y tratar de ser una especie de protagonista. También son considerados como aspectos negativos dentro de un equipo de trabajo. Bueno, y ese fue un resumen de a grandes rasgos, de los 5 módulos que hemos estado viendo a lo largo de este curso. No sé si queda alguna duda, alguna consulta. ¿No, profe? No, por ahí, perfecto. No, profe, todo está bien. Consulta, ¿quieren tomarse un break antes de comenzar esta guía o evaluación general o quieren comenzarla de inmediato? De todas formas, tenemos que estar conectados hasta un cuarto para la una, pero si terminan antes, pueden dejar el, pueden
Estimados de PROCAP se van a meter a la reunión en un rato más. Así que les voy a enviar ahora lo que es el formulario para que puedan comenzar a trabajar sin problema. Y ahí cuando se metan de PROCAP para dar información, la avisamos y volvimos un poquito a la reunión. Ok, profe. Ok, profe. Perfecto. Ahí me confirmas, por favor, si es que pueden abrir, si no tienen algún problema. Listo, profe. Ni un problema. Perfecto, gracias, estimado. Si cualquier duda, estamos aquí conectados por si acaso. Los dejo trabajar.